Lavarse muy bien las manos con abundante agua y jabón y desinfectar todo aquello que vayamos a usar. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. Ya estamos listas y listos para empezar el programa. Pongamos toda nuestra atención en la pantalla. Ahora sí, Junior, empecemos. Hoy hablaremos del emprendimiento que podrían ejercer las personas de las comunidades originarias de Quichua y los de Shipibo-Cónibo, con la ayuda de conocimientos estadísticos. Para esta situación, un grupo de estudiantes de quinto de secundaria aplicaron el muestreo aleatorio y pudieron recopilar datos variados. Entre ellos, información sobre el número de hijas e hijos que tenían 20 familias de las comunidades de Quichua y de Shipibo-Cónibo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Creo que lo mejor es empezar recordando todo lo referido a la recolección de datos. Por ejemplo, cómo realizar un conteo, cómo organizar datos en tablas de frecuencias y hasta cómo generar nueva información. ¡Perfecto, Junior! Quería hacer el conteo, pero es demasiada información junta. Yo creo que primero debemos crear tablas y luego organizar la información utilizando gráficos. ¡Ay, ya estoy recordando, Junior! Para hacer un repaso de todo lo relacionado a la recolección de datos y el trabajo con tablas de frecuencia, vamos a hacer una videollamada con la profesora Liliana Brañez. Hola, profesora, ¿cómo está? Buenos días, profesora. Hola, Stephanie y Junior. Hola a toda la promoción 2020. Hola, profesora. Le cuento que en el último programa aprendimos cómo se puede obtener datos utilizando muestras representativas de una población. Efectivamente, Junior. Entonces, si observamos los datos obtenidos para esta situación, ¿podrían decirme qué tipo de muestreo se aplicó? Sí, profesora. En esta situación en particular, se puede notar que los datos han sido recopilados aplicando el muestreo aleatorio. ¿Y recuerdan por qué se denomina muestreo aleatorio? Me parece que es porque los estudiantes eligieron tomar la muestra al azar, mientras hacían un recorrido por las comunidades. La idea es evitar influenciar en la elección de las familias a muestrear. Exacto, Junior. Para poder recolectar datos existen los métodos de recolección, las técnicas de recolección y los instrumentos de recolección. Profesora, ¿cuáles son los métodos de recolección de datos? Básicamente son los siguientes: el método censal y el método muestral. Entonces, en este caso se utilizó el método muestral, ya que recolectaron datos de manera aleatoria. Si hubieran aplicado el método censal, entonces deberían haber recogido información de todas las familias en ambas comunidades. Es correcto, Junior. Ahora, para recoger datos se utilizan dos técnicas: la encuesta y la entrevista. ¿Cuál creen que han utilizado los estudiantes de quinto de secundaria? Creo que utilizaron la encuesta, porque según la situación se indica que recopilaron datos variados, entre ellos información sobre el número de hijos que tenían 20 familias seleccionadas al azar. Buena respuesta, Stephanie. Ahora, esta pregunta va para Junior. ¿Sabes a qué tipo de variable le corresponde el número de hijos de cada familia? A la variable cuantitativa discreta. Y esto es porque los valores que representan la cantidad de hijos son números enteros. Estos datos, al igual que otros, se pueden organizar mediante el uso de tablas. Entonces vamos a realizar un conteo de la información sobre la cantidad de hijos que tiene cada una de estas 20 familias de ambas comunidades. En primer lugar, vamos a utilizar los datos de la comunidad Quichua para generar la siguiente tabla que muestra la información del número de hijos de cada una de las 20 familias de la muestra. ¿Cuántas de estas familias en la tabla tiene un solo hijo? Vamos a ver, aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces son en total 3 familias que tienen un solo hijo, profesora. Bien, Stephanie. Sigamos entonces con el conteo. Tenemos 4 familias que tienen 2 hijos, 6 familias que tienen 3 hijos, 4 familias con 4 hijos y finalmente
3 familias que tienen 5 hijos. Esto parece un proceso bien fácil, solo es cuestión de hacer bien el conteo. Ya que te pareció fácil el conteo, ahora podrías ayudarme organizando los datos de la comunidad Shipibo Conibo. Todas y todas en sus casas pueden también organizar los datos para generar esta segunda tabla. No hay problema, profesora. Entonces vamos a organizar los datos obtenidos de la comunidad Shipibo Conibo. Recordemos que se trata del número de hijos que tienen 20 familias. Entonces, según el conteo, son 6 las familias que tienen un solo hijo. Tenemos también 3 familias con 2 hijos, 2 familias con 3 hijos, 3 familias con 4 hijos y finalmente 6 familias con 5 hijos. Listo, profesora. Así quedó la tabla de las familias Shipibo Conibo. Bien, Stephanie. ¿Y entonces qué podemos observar en ambas tablas? ¿Qué opinas, Junior? Las tablas nos permiten ver los datos de manera más organizada. Por ejemplo, regresemos a la primera tabla que correspondía a la comunidad quichua. Podemos observar que la mayor cantidad de familias tiene 3 hijos y la menor cantidad de las mismas tiene 1 o 5 hijos. Y ahora volvamos a la segunda tabla que corresponde a la comunidad Shipibo Conibo. Aquí podemos observar que la mayor cantidad de familias tiene un hijo o 5 hijos y la menor cantidad de familias tiene 3 hijos. Profesora, ¿y cuál es la mejor manera de elaborar una tabla? ¿Cómo sé qué datos debo poner en cada columna? Buena pregunta, Junior. Generalmente, en la primera columna se colocan los datos, es decir, los valores que pueden tomar la variable. Mientras tanto, en la segunda columna se debe colocar la cantidad de veces que se repite cada dato. Esto se denomina frecuencia absoluta y se simboliza por F sub i. Y como dije, corresponde al número de veces que se repite un dato. Entonces, si aplicamos esto, las tablas correspondientes a las dos comunidades quedarán de la siguiente manera. En la primera tabla correspondiente a la comunidad quichua podemos afirmar que del total de la muestra de 20 familias encuestadas, 3 de ellas tienen un solo hijo y por otro lado 4 familias tienen 4 hijos. Y si revisamos la segunda tabla correspondiente a la comunidad Shipibo Conibo, podemos decir que de las 20 familias encuestadas, 3 de ellas tienen 2 hijos y que otras 3 familias tienen 4 hijos. Y si preguntamos, ¿cuántas familias tienen a lo más 4 hijos en la comunidad Shipibo Conibo? Creo que eso implica calcular la cantidad de familias que tienen 4 hijos o menos. Exacto. Pero para eso debemos tener en cuenta la frecuencia absoluta acumulada. Profesora, disculpe, ¿por qué se llama frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, F sub i, recuerden que esta F es mayúscula, es la suma de todas las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales al considerado. Veamos entonces cómo se puede generar la frecuencia absoluta acumulada para poder responder la interrogante. Entonces, si queremos obtener la frecuencia absoluta acumulada F sub 2, sumamos la primera frecuencia absoluta acumulada F sub 1 más la segunda frecuencia absoluta F sub 2. Es decir, 6 más 3 igual a 9. Si queremos obtener F sub 3, entonces sumamos F sub 2 absoluta acumulada más F sub 3 absoluta, es decir, 9 más 2 igual a 11. Para obtener F sub 4, sumamos F sub 3 más F sub 4, es decir, 11 más 3 igual a 14. Y finalmente, para obtener F sub 5, sumamos F sub 4 más F sub 5, es decir, 14 más 6 igual a 20.
Con estos datos entonces ya podemos responder a cuántas familias tienen a lo más 4 hijos en la comunidad Shipibo-Conibo. Para poder responder la pregunta necesitamos observar la columna de la frecuencia absoluta acumulada e identificar la frecuencia absoluta acumulada sub 4, que equivale en este caso a 14 familias. En otras palabras, podemos afirmar que 14 familias tienen como máximo 4 hijos en la comunidad Shipibo-Conibo. Muy bien. Y ahora, ¿qué me pueden decir sobre los datos de la comunidad quichua? Bueno, profesora, estuve haciendo mis cálculos y pude completar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, que contiene los datos de la comunidad quichua. Con estos datos puedo afirmar que 13 familias tienen como máximo 3 hijos. Profesora, y en base a esa misma información, ¿puedo decir también que 13 familias tienen entre 1, 2 y 3 hijos? Por supuesto que sí. Como ya se han dado cuenta, existen diversas formas de interpretar y generar información con los datos de la tabla. Ahora, vamos con una pregunta más interesante. ¿Qué cantidad de hijos tiene el 30% de las familias de la comunidad quichua? Para responder esta interrogante, debemos obtener primero la frecuencia relativa porcentual. Profesora, ¿y qué es una frecuencia relativa? ¿Y cuál vendría a ser la frecuencia relativa porcentual? Vamos a empezar explicando lo que es la frecuencia relativa H sub i. Se trata del cociente entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número total de datos. Es decir, H sub i es igual a F sub i sobre n. Para poder explicar esto mejor, vamos a generar una columna más en cada una de las tablas. Empecemos tomando en cuenta la tabla de distribución de datos de la comunidad quichua. En este caso, para poder obtener la frecuencia relativa correspondiente a la primera fila de datos de la tabla, debemos dividir la frecuencia absoluta F sub 1, cuyo valor es 3, entre el número total de datos, que es 20. Es decir, H sub 1 es igual a F sub 1 sobre n. Entonces vamos a tener H sub 1 igual a 3 sobre 20, resultando H sub 1 igual 0,15. Ahora que ya les expliqué cómo obtener la frecuencia relativa, les toca a ustedes continuar con el cálculo de las demás frecuencias relativas hasta completar la tabla de la comunidad quichua. Sí, profesora, por suerte no es tan difícil como parecía, ¿verdad? Entonces, para obtener la frecuencia relativa correspondiente a la segunda fila de datos de la tabla, debemos dividir la frecuencia absoluta F sub 2, cuyo valor es 4, entre el número total de datos, que es 20. Es decir, H sub 2 es igual a F sub 2 sobre n. Entonces, H sub 2 es igual a 4 sobre 20. Da como resultado H sub 2, que es igual a 0,2. De igual manera debemos completar los demás valores para las demás frecuencias relativas. Deben aparecer de manera progresiva, tal como se muestra en la tabla. Una cosa muy importante es que la suma de todas las frecuencias relativas debe ser la unidad. En este caso, la suma efectivamente nos da el resultado que debería ser 0,15 más 0,2 más 0,30 más 0,2 más 0,15, que es igual a 1. Bien, pero todavía falta algo aquí. Los valores que hemos obtenido no son suficientes para dar respuesta a la pregunta: ¿qué cantidad de hijos tiene el 30% de las familias de la comunidad quichua? Para poder responder esta pregunta, debemos recordar lo que es la frecuencia relativa porcentual, la cual expresa el tanto por ciento de una categoría. Se calcula multiplicando por 100 al cociente indicado de la frecuencia relativa, es decir, H sub i porcentual es igual a H sub i por 100. Para explicar el proceso, agregamos nuevamente una columna
en la tabla de datos de la comunidad quechua. Entonces, para poder calcular la primera frecuencia relativa porcentual, debemos multiplicar 0,15 por 100, obteniendo 15%. Es decir, h sub 1% es igual a h sub 1 multiplicado por 100. Entonces, h sub 1% es igual a 0,15 por 100, obteniendo así h sub 1% es igual a 15%. Junior, es tu turno para continuar con el cálculo de las demás frecuencias relativas porcentuales, hasta completar la tabla de la comunidad quichua. Por supuesto, profesora. Entonces, si queremos obtener la frecuencia relativa porcentual correspondiente a la segunda fila de datos, debemos multiplicar la frecuencia relativa h sub 2, cuyo valor es 0,2 por 100, obteniendo como resultado 20%. Es decir, h sub 2% es igual a h sub 2 por 100. Entonces, h sub 2% es igual a 0,2 por 100, obteniendo h sub 2% igual a 20%. De igual manera completamos los valores para las demás frecuencias relativas porcentuales, tal como se muestra en la tabla. Deben aparecer de manera progresiva. No olvidemos confirmar que la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales debe darnos como resultado el 100%. En este caso, 15% más 20% más 30% más 20% más 15% es igual al 100%. Teniendo entonces estos valores que hemos obtenido, me parece que ya estamos listas y listos para dar respuesta a la pregunta: ¿qué cantidad de hijos tiene el 30% de las familias de la comunidad quichua? Efectivamente, Junior. Entonces, para eso, volvamos mejor a los valores obtenidos en la tabla. Y vamos a identificar en la columna que corresponde a la frecuencia relativa porcentual aquella donde se haya obtenido el 30%. Al tener esa información, podemos afirmar que el 30% de las familias de la comunidad quichua tiene 3 hijos. De acuerdo a cómo hemos desarrollado esta actividad, podemos decir que para elaborar una tabla de frecuencias se destina por lo general su primera columna a la variable, como en este caso, y el resto de columnas son destinadas para las frecuencias absolutas, acumulada, relativa y porcentual. Profesora, lo bueno es que a partir del análisis e interpretación de la tabla de la comunidad quichua podemos obtener nueva información, ¿verdad? Por ejemplo, que el 70% de familias tienen entre 2 y 4 hijos, que 13 familias tienen hasta 3 hijos como máximo, o dicho de otra forma, 13 familias tienen a lo más 3 hijos. Muy bien, muchachos. Entonces, para cerrar el trabajo de esta primera parte, vamos a completar la tabla para el caso de la comunidad Shipibo-Conibo. Sí, profesora. Pero antes debemos ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Aprendo en Casa. Para ustedes, querida Promo 2020. Ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, verdad, nos habíamos quedado en completar la tabla de la comunidad Shipibo-Conibo, ¿verdad? Completemos entonces la tabla considerando la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. A partir del análisis podemos completar la información dando a conocer, por ejemplo, que el 10% de familias tienen 3 hijos, que 14 familias tienen hasta 4 hijos como máximo, o, dicho de otra forma, 14 familias tienen a lo más 4 hijos. Finalmente, podemos decir que el 45% de familias tienen entre 4 y 5 hijos. ¡Qué interesante! Entonces, con la tabla que hemos elaborado, tenemos la posibilidad de analizar e interpretar mejor los datos. Pero queda una duda, profesora. Así como tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿también existe la frecuencia relativa acumulada? Por supuesto. Y no solamente la frecuencia relativa acumulada, sino también la frecuencia relativa porcentual acumulada. Para poder explicar mejor esto,
Mejor volvamos a las tablas de las dos comunidades y vamos a generar dos nuevas columnas en cada una de ellas. Entonces, la frecuencia relativa acumulada H sub i es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada F sub i de un valor y el número total de datos n. Es decir, H sub i es igual a F sub i sobre n. Entonces, aplicamos esa operación en la tabla de la comunidad quichua. La frecuencia relativa acumulada H sub 1 es igual a la frecuencia absoluta acumulada F sub 1 sobre el número total de datos 20. Entonces, H sub 1 será igual a 3 sobre 20, de donde H sub 1 será igual a 0,15. De igual manera, vamos obteniendo los demás valores para la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, para calcular H sub 2, se tiene H sub 2 es igual a F sub 2 sobre n. Entonces, reemplazando, H sub 2 será igual a 7 sobre 20, de donde H sub 2 será igual a 0,35. Profesora, ¿existe otra forma de obtener los valores de la frecuencia relativa acumulada? Se puede, por ejemplo, sumar de manera progresiva, considerando que H sub 2 es igual a H sub 1 más H sub 2. Es decir, H sub 2 es igual a 0,15 más 0,2, que es igual a 0,35. H sub 3 es igual a H sub 2 más H sub 3, es decir, H sub 3 es igual a 0,35 más 0,3, que es igual a 0,65. Y así sucesivamente hasta completar todos los valores de la columna correspondiente a la frecuencia relativa acumulada. Es correcto, Stephanie. Sí es posible sumar de manera progresiva, pero volvamos a nuestra operación. Entonces, chicas y chicos, para poder calcular la frecuencia relativa porcentual acumulada, se debe multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100. Es decir, H sub i por ciento es igual a H sub i por 100. En este caso tenemos la frecuencia relativa porcentual acumulada, H sub 1%, va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada H sub 1 multiplicado por 100. Entonces, H sub 1% es igual a 0,15%, de donde H sub 1% es igual a 15%. Continuamos resolviendo de la misma manera hasta completar la tabla. Por ejemplo, para calcular H sub 2% se tiene H sub 2% es igual a H sub 2 por 100. De ahí tenemos H sub 2% igual 0,35%, resultando H sub 2% igual a 35%. Profesora, si sumamos de manera progresiva, también podemos obtener los valores de la frecuencia relativa porcentual acumulada, considerando que H sub 2% es igual a H sub 1% más H sub 2%. Es decir, H sub 2% es igual a 15% más 20% igual a 35%. H sub 3% es igual a H sub 2% más H sub 3%. Es decir, nuevamente, H sub 3% es igual a 35% más 30% igual a 65%. Y así sucesivamente hasta completar todos los valores de la columna correspondiente a la frecuencia relativa porcentual acumulada. Con los datos obtenidos podemos analizar e interpretar los resultados. Por ejemplo, podemos afirmar que en la muestra obtenida de la comunidad quichua, a lo más el 35% de familias tienen 2 hijos. O también se puede decir que el 85% de familias tienen igual o menos de 4 hijos. ¡Excelente! Entonces vamos completando la tabla que corresponde a la comunidad Shipibo-Conibo.
Vamos analizando e interpretando los resultados de los datos obtenidos. Entonces, podemos afirmar que de la muestra obtenida de la comunidad Shipibo-Conibo, a lo más el 45% de familias tienen 2 hijos. O también se puede interpretar que el 55% de familias tienen igual o menos de 3 hijos. Lo que no deben de olvidar es que gracias a la gestión de datos, que implica analizarlos e interpretarlos, podemos tomar decisiones correctas. Profesora, estuvo muy didáctico este programa, fue un buen aprendizaje. ¿Y ustedes, chicas y chicos en sus casas? Espero que hayan aprendido tanto como nosotros sobre cómo organizar datos en tablas de frecuencias. Stephanie, lo que más me gustó fue aprender distintas maneras de analizar los datos e interpretarlos. ¡Excelente! Bueno, muchachos, llegó la hora de irme. Aparte que ya estaba quedándome sin batería en el teléfono. ¡Nos vemos! Hasta luego, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, profesora. Bueno, Junior, ¿qué te parece si hacemos un repaso de todo lo que hemos aprendido hoy? Claro que sí, Stephanie. Aprendimos a organizar datos a través del conteo en tablas de distribución de frecuencias. Analizamos e interpretamos las frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas, relativas porcentuales y las relativas porcentuales acumuladas. A partir del análisis e interpretación de los datos iniciales, se produjo nueva información relacionada a las variables cuantitativas que tiene que ver con la cantidad de hijos que tenía cada familia encuestada de las comunidades originarias Quichua y Shipibo-Conibo. Muy bien, querida promo 2020 de todo el Perú. ¿Están listos para un reto? Lo que deben hacer es recopilar datos de 20 personas en total, ya sean sus amigos o familiares. A todos ellos deben preguntarles cuántas personas hay en su núcleo familiar y también qué operador utilizan para sus celulares. Luego de obtener todos los datos e identificar el tipo de variables, podemos organizar dichos datos haciendo uso de tablas de distribución de frecuencias y determinar cuál es el porcentaje de familias que tienen más integrantes. De acuerdo a los datos sobre las preferencias de operador para celulares, si es que tuvieran que migrar al operador que posee la mayor cantidad de clientes, ¿a qué operador migrarías? Bueno, chicas y chicos, estamos lamentablemente llegando a la parte final